hermanas y hermanos, con el saludo de Cristo Jesús, pasa a vosotros, a todos ustedes. Bueno, hermanos, ha llegado el momento que vamos a iniciar este culto a nuestro Dios hoy en esta tarde. Todos los que están en casita también, un saludo a todos los oyentes, buenas tardes en sus hogares, a donde estén escuchando. Vamos a entonar un cántico para la gloria del Señor hoy en esta tarde. Los invito a entonar este cántico que dice: pecador, pecador, ven al dulce Jesús. Y vamos a entonar este cántico para nuestra gloria del Señor. Dice así: pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó de redil, he aquí tu benigno Señor, en los hombros llevada será, de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. amén, hermanos. Amén. Hoy, hermanos, hoy el Señor nos demuestra, hermanos, cuántos enfermos hay sobre la faz de la tierra. Muchos, hermanos, muchos enfermos hay sobre la faz de la tierra. Primeramente, hermanos, materialmente, y de ahí espiritualmente. Mucha gente está enferma de ambas partes, pero Dios dice: ven a mí, y Él nos hará descansar, hermanos. Amén. Y nos hace mucha falta siempre tener conocimiento de nuestro Dios, que es a través de su bendita palabra. Los invito a todos ustedes, hermanos, allá en casa y en este lugar, en la ciudad de Puebla. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, que está allá en los cielos de los cielos. Y los invito, vamos a orar hoy en esta tarde. Amantísimo y buen Padre Celestial, usted que habita en las alturas de los cielos, santificado sea su bendito nombre. Señor, en esta tarde, agradecidos por las misericordias que tiene hoy en estos días sobre la faz de la tierra. Hoy le damos gracias, Señor, porque nos ha dado todo lo que necesitamos, principalmente, Señor, este conocimiento que nos hace mucha falta a muchos millones de gentes sobre la faz de la tierra, Señor, y también nos hace falta a muchos también el tener el conocimiento, Señor, de tu bendita palabra. Danos ese conocimiento a todos para que todo lo podamos entender como hasta el día de hoy. Señor, ha llegado el momento que vamos a escuchar tu bendita palabra
a través de uno de tus siervos, que es mi hermano ministro Benjamín Castelán. Lo ponemos en tus manos, Señor, y a todos los oyentes de esta tarde y a mis hermanos que se encuentran sobre la faz de la tierra, Señor, que estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Puebla, Señor, que este mensaje llegue a todos, principalmente en sus hogares y en sus corazones y en sus mentes. Señor, sea usted invitado de honor, juntamente con su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador, por siempre, jamás. Amén. Amén. Bueno, hermano, adelante, hermano ministro. Tome su tiempo. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, shalom y paz a vosotros. Shalom. Ocupemos en nuestros lugares, hermanos. Gracias le damos al Señor por darnos la oportunidad una vez más de estar reunidos en su nombre y a través, hermanos, de estos medios que hoy nos permite la ciencia de poder llegar hasta los hogares de cada uno de ustedes. Hermanos, quedó pendiente uno de los temas del sábado anterior sobre el capítulo 4 y 5 de los Hebreos. Es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos este libro, ya que este libro prácticamente habla de la vida de Jesucristo. Desde que Dios lo crea, desde que Dios hace, hermanos, a este primer ser, que es Jesucristo, que tiene inicio de existencia, y que Él tiene, hermanos, una grande tarea de haber venido aquí a la tierra para poder hacer su voluntad del Padre. Sí, quedamos la semana pasada algo muy importante que debemos de reconocer en el capítulo 1. Vamos a recordar solamente, vamos a entrar al capítulo 3 y 4 de los Hebreos, pero hacer un poquito de mención en cuanto al capítulo 1, cuando el Señor, el mismo Padre, le da un nombre a Jesucristo, y ese nombre se lo da como Dios, y también se lo hace mención de reconocerlo como Señor. Quiero, hermanos, que vayamos al capítulo 1 de los Hebreos, en donde vamos a compaginar esto con otros textos de los profetas, para que veamos, hermanos, cómo encajan los textos y podemos entenderlo. Muy bien, dice así, hermanos, el capítulo 1 de los Hebreos, en el verso número 7. Dice así: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo, fíjense bien, mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos. Aquí el Padre le está llamando a Jesucristo Dios. No con esto decimos que Cristo es el Padre. No, hermanos. Por eso en el verso número 5 hace mención Pablo que una cosa es el Padre y otra situación es el Hijo. Ahí lo aclara bien. Nada más que el mismo Padre a Cristo le llama Dios. Verso número 8. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, vara de equidad, vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Verso 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son tus obras de tus manos. El Padre le está diciendo a Jesucristo, Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es el que hizo todo lo que nosotros hoy vemos. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí el Señor hace lembranza de todo esto. Ahora, esto, hermanos, si lo vemos a través de los profetas, vamos a Isaías capítulo 9, como ya el profeta había dicho todo esto a través del mismo evangelio, pero ahora a través del profeta Isaías. Veamos lo que dice el capítulo 9, verso número 6. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y dice el profeta: llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora vemos, hermanos, cómo encajan bien los textos. Cómo
no se esfuerzan, porque ya vemos, hermanos, que el mismo Padre le da el nombre de Dios a Cristo y le da el nombre de Señor a Cristo. Las causas ya las vimos cuáles son, por lo cual el Padre le dio esos nombres. El profeta Isaías, desde antes que sucediera esto, fueron aproximadamente 360 años antes, Isaías ya estaba hablando de esto, que Cristo iba a llevar estos nombres. Muy bien. Ahora, dice Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 14, hermanos, cuando dice Padre Eterno. Dice Juan en el capítulo 14, ¿sí, hermanos? Capítulo 14. Verso, déjenme ver, 15, 18. Perdón, desde el verso 15. Capítulo 14, desde el verso 15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros, y será en vosotros. Y dice aquí: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí Jesucristo toma el papel de Padre, ¿sí? Porque dice, no los dejaré huérfanos. Entonces se cumple lo que el profeta Isaías ya había comentado, verso 19. Y aún un poquito, y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Entonces, hermanos, el capítulo 1 de los Hebreos, yo quería hacer mención de esto porque a mí se me pasó en la primera oportunidad que tuve de hablar de Hebreos en el capítulo 1, 2 y 3, se me pasó esta situación, pero ahorita lo estoy aclarando para que veamos, hermanos, la capacidad que tiene Jesucristo de aquellas palabras que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, para que esto, hermanos, veamos que Cristo toma un papel demasiado importante cuando viene a la tierra y toma pues la responsabilidad que el Padre le da para que se cumpla todo lo que tenía que venir a hacer la obra del Padre aquí en la tierra. Y vamos a ir por partes, hermanos, ¿sí? Vamos a ir por partes para conocer quién es el Hijo de Dios, y que todo esto va a hacer que nuestra fe crezca y podamos hablar, lo más importante, podamos hablar abiertamente quién es Jesucristo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya viendo este punto, hermanos, que solamente quería recalcar mucho sobre que el Padre le da el nombre de Dios y de Señor al Hijo, al que Él formó en el principio. Bien, pasamos al capítulo 4. Capítulo 4 de Hebreos. Dice así: temamos pues que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron, porque no mezclaron fe. Yo quiero, hermanos, aquí recalcar mucho estos dos textos porque es muy importante. Dice que al pueblo de Israel, antes de que sucediera, hermanos, que Jesucristo viniera a la tierra, dice que a ellos también se les evangelizó como a nosotros. Y pone el ejemplo: ellos fueron los elegidos por el Señor. A ellos les mandó profetas, a ellos les mandó señales, a ellos les mandó todo, hermanos. Y la promesa de ser llamados hijos de Dios, el pueblo de Dios, elegido por Dios, para que pudieran, hermanos, hacer la voluntad de Él. Dice que se les fue evangelizado, pero no mezclaron fe. Hoy, hermanos, decimos que nosotros, pues ya somos mejores que ellos. Pero eso no es cierto, hermanos. Porque ¿cuántos y cuántos de nosotros se nos ha evangelizado? Y pregunto, ¿ya tenemos la fe? ¿Verdad que también a ellos les faltó fe? Pues a nosotros también nos falta fe para poder creer a todo lo que está escrito. Ya tenemos el Nuevo Testamento, cosa que ellos no lo tenían. Ellos tenían el Antiguo Testamento, que es la base, y lo hemos dicho.
Es la base del Evangelio, hermanos. Porque el Nuevo Testamento solamente viene a ser ¿cómo les diré? La participación, el cumplimiento de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Ahora viene en Cristo Jesús y en la iglesia todo lo que se tiene que cumplir. Bien, hermanos. Entonces, a ellos se les fue evangelizado como a nosotros, sí. Hoy se nos ha evangelizado a nosotros. Pregunto, ¿ya mezclamos fe? ¿Ya creemos en todo lo que está escrito? Vamos por partes, hermanos. Dice el verso 3. Pero entraremos en el reposo de los que hemos creído de la manera que dijo. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así pues, ¿qué resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia? Bien, hermanos, pues nos está poniendo el ejemplo. Si aquellos que les fue dado, anunciado el Evangelio, para que entraran en el reposo del Señor, y el reposo, hermanos, aquí dice, en el séptimo día. Desde el Génesis, hermanos, en el capítulo 2, vemos exactamente que en el séptimo día el Señor reposó de todo lo que había creado. Y dice que bendijo y santificó al séptimo día. Entonces nosotros hoy debemos de entender, hermanos, que el séptimo día es el Shabbat, porque Shabbat, que es en hebreo, significa cesación, descanso, reposo de los trabajos que hacemos los otros 6 días. Esto, hermanos, es lo que nosotros queremos que aprendamos, que en el séptimo día, porque no ha cambiado, hermanos, desde el Génesis hasta ahorita sigue siendo el séptimo día. Hay muchos comentarios sobre esto, que no, que es el domingo, que es el sábado. Algunos dicen que cuando yo predico el Evangelio, ese es un sábado. ¿Dónde dice eso? Por eso yo les he comentado, todo lo que hablamos, hermanos, debe de tener sustento bíblico, para que esto, hermanos, tenga sentido de lo que hablamos. De otra manera, hermanos, estamos haciendo un evangelio diferente. Pero bueno, entonces, hermanos, dice que el Señor se enojó con aquellos que no entraron en su reposo y no los iba a dejar entrar porque fueron desobedientes. ¿De acuerdo? Verso número 7. Determina otra vez en cierto día diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo como está dicho, si oyereis su voz, hoy no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Vamos a decir, hermanos, que entonces cuando dice yo a través de Josué, que le tocó a él repartir la tierra, no quiere decir que porque entraron a la tierra prometida, ya encontraron el reposo. No, hermanos, o sea, ahí iba a empezar la labor de poder hacer el cumplimiento de los mandamientos del Señor. Entonces, hermanos, ahí, no porque Josué ya les dio la entrada a la tierra prometida a través de Dios y que les reparte la tierra y todo eso, ya iban a reposar. No, ¿por qué? Porque tendrían que conquistar la tierra. ¿Sí? O sea, fue un trabajo aproximadamente como de 30 años para poder conquistar la tierra, de poder matar a todos aquellos que habitaban ese territorio que Dios había designado al pueblo de Israel. Bien, verso número 9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Perfecto, hermanos. Vamos a ver quién es el pueblo de Dios. El sábado pasado, hermanos, por ahí, porque no se entendió bien la reproducción de lo que se hizo allá en Libres, hoy quiero, hermanos, agrandar un poquito más. A veces las ideas las tenemos. Manifiesto la idea, no la concluyo, y entonces como que queda ambigua. Como que, bueno, ¿qué quiso decir el hermano? Cuando dice, hermanos, aquí el texto,
porque el que ha entrado en su reposo también él ha reposado de sus obras, como Dios dijo a las de las suyas. Procuremos por entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando yo entro en el pueblo de Dios, por lo que dice el verso 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Hoy yo digo que soy pueblo de Dios. ¿Cómo soy pueblo de Dios? Dice Romanos capítulo 25, vamos a la palabra del Señor. Dice Romanos capítulo 11, verso 25. Dice algo que nosotros debemos de entender, hermanos, para que quede bien clara la idea de lo que estamos hablando. El pueblo de Dios, 11:25. Espero que estemos en la cita todos, hermanos, allá en casa. 11:25 de Romanos. Dice así, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, porque, hermanos, así se ha tomado como un misterio grande de parte del Señor, es un misterio para muchos que todavía tienen dudas sobre la cuestión del reposo de Dios, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Dice, para que no seamos acerca de nosotros mismos arrogantes. ¿Por qué quiere decir que seamos arrogantes? Porque el pueblo de Israel fue rebelde, pero nosotros en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, somos más que el pueblo de Israel. Hermanos, aquí en el capítulo 11 dice que tengamos cuidado con aquellas ramas que fueron desgajadas de ese árbol de la oliva, porque si ellos fueron quebrados, ¿cuánto más nosotros podemos ser desechados por el mismo Dios si no caemos en obediencia? ¿Sí? Entonces nosotros estamos también, hermanos, en la tablita, que si nosotros somos arrogantes y creemos que somos mejores que el pueblo de Israel, cuidado, hermanos. ¿Sí? Entonces dice, verso 25, dice que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. En parte, hermanos, no quiere decir que todo, porque hubo 144,000 de Israel que creyeron en Cristo, para que esto, hermanos, se cumpla la palabra del Señor. Y luego dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pregunto, hermanos, ¿a dónde debemos de entrar? Pues simplemente a Israel, hermanos, al pueblo de Dios. Por eso aquí en Hebreos, hermanos, de lo que estamos leyendo, en el verso número 9 del capítulo 4 de los Hebreos, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Quién es ese pueblo de Dios? Somos nosotros que hemos aceptado el pertenecer al pueblo de Israel. ¿Sí? Tanto el pueblo natural que sí cree en Cristo, como también nosotros que éramos los gentiles, pero que ya no lo somos, ahora somos pueblo de Dios, porque pertenecemos al pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Aclarada la situación, dice el verso número 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este texto, hermanos, es demasiado importante que lo entendamos, porque el Señor ya nos dio toda la Escritura, hermanos, ya nos las dio, ¿sí? Para que nosotros aprendamos a saber quién es Dios, quién es Cristo y quién es el Espíritu Santo a través del Evangelio. Por eso dice que toda la palabra de Dios penetra hasta las coyunturas, hasta el tuétano, y discierne, hermanos, veamos esto, discierne los pensamientos, pero no solamente los pensamientos, las intenciones del pensamiento, porque a veces nosotros queremos ser más sabios que Dios o querer tapar el sol con un dedo. No, hermanos, a Dios no lo podemos engañar, a Dios no podemos nosotros ser más sabios que Él, hermanos. Por eso dice también el texto, hermanos, que dice, Dios no puede ser burlado. Entonces, hermanos, por eso es importante ver los textos, analizarlos, hermanos, para que nosotros podamos saber que cuando yo predique a Jesucristo, lo tengo que predicar conforme a la Escritura. Verso número 13. Y no hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, todo lo que el Señor hizo, ya lo crió, ya lo vimos nosotros. Bueno, pues
nosotros tenemos que dar la honra y la gloria a Dios por analizar todo lo que Él ha hecho para que nosotros creamos en su poder de Dios. Dice el verso 14, por tanto, teniendo un gran pontífice que, dice un gran pontífice que penetró a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La profesión que hemos adquirido nosotros, hermanos, es que reconozcamos que Cristo es el pontífice que viene a tomar posesión de aquel pontífice que antes había en el Antiguo Testamento. ¿A través de qué, hermanos? Del sacerdocio levítico. Hoy, hermanos, vamos a ir poco a poco para ver que el sacerdocio levítico tuvo una transición solamente en cuanto al sacerdocio, nada más. No tuvo otra forma de quitar la ley el Señor. No la quitó, solamente le dijo, hazte un ladito, mientras yo tomo posesión como pontífice, para que ustedes sepan que hay un mejor pontífice que entró en los cielos, no aquí en la tierra, sí, hermanos, en el santuario de la tierra, el terreno, el terrenal, el mundano, sino allá en el cielo. Bien, 16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Veamos aquí, hermanos, que la gracia que hemos tenido nosotros es que ahora tenemos un gran pontífice. La gracia, hermanos, se manifiesta en diferentes formas. Porque por ahí se dice, hermanos, y el texto está bien dicho, no vamos en contra del texto, pero se dice que por gracia somos salvos. Bueno, pues hablar de la gracia es precisamente que tenemos a un pontífice, y eso es una gracia, hermanos, parte de la gracia, porque la gracia, hermanos, tiene un montón de acepciones para poder nosotros entender qué es la gracia. Bien, hermanos. Aquí dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro, hermanos, es que nosotros lleguemos al conocimiento del Señor y entonces podamos tener la gracia de pertenecer al pueblo de Israel, al cual el Señor ha elegido para que nosotros, a través del conocimiento del Evangelio y de Cristo, de haber tenido a ese pontífice, podamos alcanzar esa grande gracia de pertenecer a ese pueblo. Bien, hermanos, pasamos al capítulo 5. Dice así, porque todo pontífice, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Aquellos que fueron elegidos desde Aarón, que fue el sumo pontífice en aquellos años, desde allí, hermanos, caray, pues tuvieron esa buena gracia, esa buena fortuna, o esa buena dicha, o esa buena disposición de Dios para tomarlos en cuenta como pontífices. Y a través de ellos los hombres obtenían el perdón de los pecados, a través de los sacrificios que hacían dentro del sacerdocio levítico. Dice que ahora nosotros, en Cristo Jesús, nosotros podemos tener a ese pontífice por el cual también alcanzamos el perdón de los pecados. Verso número 2. Que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza. ¿A quién se refiere? Al pontífice de él, del sacerdocio levítico. El que estaba rodeado, bueno, pues también era pontífice, había sido elegido por Dios, pero también estaba rodeado de caer en pecado. ¿Sí? Dice, verso 3, y por causa de ella debe por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Y nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios como Aarón. Me detengo ahí tantito, hermanos, porque es importante dar el conocimiento de estos textos.
cuando el sumo sacerdote o el pontífice de aquellos años en el Levítico, hermanos, tenía que entrar una vez al año, elegían primeramente a 2 machos de cabrío. Esos 2 machos de cabrío, uno era para el sacerdocio y otro era para el pueblo. ¿Por qué? Porque, hermanos, en la fiesta de expiación, precisamente la fiesta de expiación es expiar los pecados, pero no solamente del pueblo, sino también del sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote también tenía pecados. Entonces, en esa fiesta de expiación, que es el día 10 del 7º mes, esa, hermanos, se tenía que llevar a cabo. Es una de las 7 fiestas, hermanos, que se tiene que celebrar hasta el día de hoy. Y aquí aprovecho para decir, precisamente, hermanos, no son 3 fiestas, son 7 fiestas. Y aquí está hablando de la fiesta de expiaciones. Bien, hermanos, entonces, aquí dice que en ese día de la fiesta tenía que entrar el sumo sacerdote a la parte más santa, en el lugar santísimo, para que la sangre de ese macho cabrío fuera rociada en los 4 sentidos del arca del pacto. Y solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Y luego el otro de macho cabrío dice que era llevado al desierto, y ese era para Azazel. Muchos dicen y se ha malinterpretado esta fiesta porque ese macho cabrío que es llevado al desierto, muchos dicen que Azazel es el diablo, y no, hermanos, no es así. Si analizamos las cosas, ese macho cabrío ha sido llevado al desierto, y Jesucristo, hermanos, fue llevado al desierto. Cuando se habla por allá el texto, no recuerdo bien la cita, hermanos, pero dice que también Jesucristo fue muerto en Egipto y en otro lugar, en Sodoma y Egipto, que es precisamente el desierto, donde no hay conocimiento de Dios. Por eso ese macho cabrío era llevado al desierto, y allá, hermanos, aquel que lo llevaba era uno de los levitas, que lo llevaba hasta lo más lejano para que ese macho cabrío no regresara, se perdiera allá en el desierto. Entonces, hermanos, es importante analizar estas cosas para saber que en esta fiesta de expiaciones tenía una importancia demasiado elevada para que pudiéramos entender que este sacerdocio levítico, cuando viene Jesucristo, hace un cambio tremendo para poder entrar al sacerdocio de Melquisedec, que pronto ya en el capítulo 7 ahí lo vamos a ver, en el capítulo 6 y 7 ahí lo vamos a ver. Bien, hermanos, verso número 5. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Aquí viene el cambio, hermanos, del sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec, que es eterno. Verso 7. El cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Jesucristo, hermanos, ¿tenía miedo de qué? O sea, aquí dice que tenía miedo, pero era un reverencial miedo. Hermanos, yo creo que si todos supiéramos el día y la hora en que vamos a morir, estaríamos con miedo de llegar ese día. Estaríamos nada más pendientes de que llegara ese día. Entonces, hermanos, Jesucristo sabía cuándo iba a morir. Y cuando llegó el momento, hermanos, de su muerte, dice que Él subió allá al monte, junto con los 11, porque no estaba el que lo traicionó, no estaba, pero sube con los 11 hermanos y les dice que por qué estaban durmiendo. Y les dice, bueno, pues yo los invito a que oren conmigo. Él se aparta, va a orar y dice, hermanos, que sus gotas de sudor caían al suelo y que como si fueran gotas de sangre. No era sangre, pero era que, hermanos, estaba con ese temor grande porque sabía que había llegado la hora. Y bueno, hermanos, dice que con clamor y con lágrimas, él podía, hermanos, estar en comunicación con el Señor por ese reverencial miedo que tenía para cumplir la obra y que tenía que concluirla al pie de la letra. Verso 8.
y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, obedeció al Padre, lo obedeció hasta el fin, hasta el último momento. Y consumado, o sea, ya abierto, consumado, hermanos, el mandato del Padre, vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecemos. Porque, hermanos, yo creo que todos cuando entramos al conocimiento de Dios, pues tenemos ese conocimiento y ahora ¿qué nos toca hacer? Pues obedecer. Así, hermanos. Entonces, cuando yo llego al conocimiento, pues entonces hoy tengo que obedecer, porque el ejemplo me lo dejó Cristo. Y dice que consumado todo esto, hermanos, hoy nosotros tenemos que obedecer como lo hizo el Hijo de Dios. Verso 10. Nombrado por Dios pontífice según el orden de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos para oír. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto, hermanos? Dice que es dificultoso de declarar y difícil, hermanos, para muchos de poder entenderlo. Vamos a ponernos en el momento de Pablo cuando se dirige al pueblo hebreo. ¿El pueblo hebreo creía en Cristo? No, hermanos, no creía. ¿Sí? Entonces para Pablo le era muy difícil meterse en la cabeza de ellos a través del conocimiento para hacerles entender que Cristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, es el Redentor, es el Salvador del mundo. Pero ellos no lo creyeron. Por eso Pablo dice, difícil de entender. Y esto, hermanos, es algo de que se puede declarar en aquellos años para Pablo. Y dice que los flacos no podían oír esto. Verso número 12. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. El apóstol Pablo, hermanos, pues aquellos les decía que eran doctores de la ley, supuestamente eran maestros, por eso se llamaban rabí en aquellos años, porque eran maestros del conocimiento del Evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, bueno, pues todo esto, que ustedes siendo maestros, hay que volverles a dar otra vez leche para que entiendan las cosas que ustedes deben de tener ya como un conocimiento alto, elevado. Vamos a decir, ya deberían de estar en la universidad. Ahora tenemos que irnos hasta la primaria para darles otra vez los rudimentos flacos, lo más facilito para que pudieran entenderlo. Pero, hermanos, el apóstol Pablo tuvo que hablarles de esta manera. Ahora dice el verso número 13, aquí va directo para ellos, hermanos, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas la vianda firme, el conocimiento fuerte, el conocimiento de profecía, el conocimiento más grande de saber quién es Cristo, dice, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que, pues hermanos, nosotros podemos decir nosotros hoy que tenemos ese discernimiento, pero ¿cuántos de nosotros lo tenemos? ¿Sí? Todavía tenemos que hablar del bautismo, todavía tenemos que hablar de la muerte, todavía tenemos que hablar de los primeros rudimentos del Evangelio. Y esos rudimentos, los primeros rudimentos, es precisamente que tenemos que enseñarle a la iglesia. Pero es lógico, porque los que van llegando al conocimiento, los que vienen llegando, pues vienen sin conocer nada. Entonces tenemos que volver a esos rudimentos. Pero los perfectos, los que ya tenemos ejercitados los sentidos, bueno, pues entonces cuando vuelvan a dar la leche, el conocimiento de la leche, pues ya nada más es un repaso para mí. ¿Sí? Pero los primeros que están llegando, pues hay que hablarles de todo esto. Y aquí, bueno, pues tenemos algunos hermanos que ya se quieren bautizar y quieren decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poderme bautizar? Bueno, pues vamos a la leche, vamos a darles los primeros rudimentos. Bueno, pues mira, si estabas acostumbrada a las cosas del mundo, deja
deja las cosas del mundo para que te vuelvas a las cosas de Dios. Ahora, haz tesoros, pero no aquí en la tierra, haz tesoros en el cielo, porque allá en el cielo esos tesoros no se van a corromper. Y entonces aquí vas a poder entender cuáles son los primeros rudimentos que tú tienes que aprender para que empieces a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Como muchos dicen, primero, como aquel hombre que le dijo al Señor, Señor, pues yo desde mi juventud hago todo esto. Y le dice, bueno, ¿quieres tener la vida eterna? No, pues sí. Pues ve y vende todo lo que tienes a los pobres. Deja todo eso y ven y sígueme. ¿Quieres ser más perfecto? Le dice, ¿quieres ser más perfecto? Vende todo eso, deja todo eso y sígueme. Dice que aquel hombre se entristeció y dijo que se dio la vuelta y se fue. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba metido en las cosas del mundo, no quiso dejar aquello. Bien, hermanos. Entonces vamos a pasar al capítulo 6. Nos quedan 20 minutos, muy buenos para aprovecharlos. Vamos a pasar al capítulo 6. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo nos da algo que debemos de conocer nosotros a través de esta palabra de Dios. Por tanto, dice así, verso número 1. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Sí? O sea, vamos a la perfección, vamos a conocer quién es Cristo, a qué vino Cristo a la tierra, por qué tuvo que dejar su trono y corona, cuál fue el trabajo que Dios le dio a Cristo para venir a la tierra, qué fue lo que tuvo que haber venido para que derramase su sangre y qué significa, hermanos, el haber derramado la sangre y qué poder tiene esa sangre sobre nosotros. ¿Qué poder tiene, hermanos? Cuando nosotros sepamos estas cosas que las vamos a ir viendo poco a poco, entonces le vamos a dar sentido quién es el Hijo de Dios. ¿Por qué vino? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo fue creado? Ya vimos todas estas partes, hermanos. Pero conocer a Cristo va todavía más allá. Lo vamos a ir analizando poco a poco. Pero aquí dice, hermanos, que nosotros tenemos que ver otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios. Tenemos otra vez que volver a tomar todas estas cosas, hermanos. Y esto, el fundamento del arrepentimiento. Quiero, hermanos, solamente así por tocar un punto sobre el bautismo, ¿sí? Sobre el bautismo, en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, no lo vamos a leer, pero así rapidito, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, cuando Pedro se topa con otro siervo, no recuerdo el nombre de él ahorita, si es Timoteo o es Apolos, parece que es Apolos. Cuando se topa con él y le dice, oye, ¿tú ya fuiste bautizado en el Espíritu? Dice, oye, pues ni siquiera sabemos qué es esto. Y le dice le dice Pablo, dice, ¿cómo? ¿Qué no les han dicho de esto? Dice, bueno, nosotros solamente hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, en el lavamiento de nuestro cuerpo, pero para arrepentimiento. Solamente fue para arrepentimiento. Y ya entonces Pablo le dice, ven, te voy a decir cuáles son las cosas mejores que tú tienes que aprender. Y entonces ya le dice, ¿cuál? Apolos. Sí, es Apolos. Entonces, hermanos, aquí tenemos que ver cómo Pablo le tiene que dar a conocer todo esto del arrepentimiento, por lo que dice aquí, en el capítulo 6 de Hebreos, verso número 1, dice en el arrepentimiento de las obras muertas. Y ese es el bautismo del arrepentimiento, que solamente era por agua. Más adelante habla, hermanos, de ese texto que es muy trillado, pero poco comprendido. Cuando dice que Noé y 8 gentes con él, 8 gentes en total, fueron bautizados en agua, no en espíritu, ¿sí? En agua. Dice ahí, entre paréntesis, dice, pero esto no quiere decir que lava el cuerpo, ¿sí?
o que quita la inmundicia del cuerpo. ¿Por qué dice esto, hermanos? Si lo tiene entre paréntesis, ¿por qué lo dice? Porque solamente fue bautismo de agua. Y para poder quitar y cambiar la mente, se tiene que hacer el bautismo del Espíritu. ¿Sí? Eso es lo que falta por comprender ese texto, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, dice el verso número 2. De la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. O sea, tendremos que seguir hablando de todo esto si Dios no lo permite. ¿Sí? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, o sea, nosotros ya fuimos participantes de todo esto, ya fuimos iluminados, ya fuimos, pues hermanos, hechos pueblo de Dios, ya fuimos engrandecidos por el Padre para que pudiéramos conocer todas estas cosas. Verso 5. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Ahora, recaemos, y aquí es donde nosotros tenemos que hacer mención de aquellos que ya hemos sido bautizados y ya hemos aprendido de la palabra de Dios. Dice, ahora voy a recaer en lo pasado, en mi forma antigua de vivir. Dice, y recayeron, ahora, ya recayeron, ahora, van a volver a hacer otra vez el arrepentimiento y bautizarse y hacer todo. No, ya no es posible. Dice el verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pues ya no se puede, hermanos. Ya no, ¿por qué? Porque Jesucristo solamente murió una vez, no más. Yo no puedo estar cada vez que yo peco, volver a matar a Cristo, para que me vuelva yo a arrepentir y vuelva yo a ser bautizado. Me tengo que bautizar solamente una vez, y una vez me tengo que arrepentir. Que sí nos arrepentimos porque caímos en pecados no de muerte, pero eso, hermanos, hace posible que nosotros entendamos estos textos. No podemos matar a Cristo cuantas veces se me antoje, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda ser otra vez lavado. Verso 7. Porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Sí, pues esa hierba, hermanos, nos está comparando precisamente aquello que habla Isaías, en donde dice que nosotros somos árboles plantío del Señor para honra y gloria de su nombre. Y esa hierba que habla también Isaías es la hierba que nosotros hemos sido regados con el Evangelio, hemos sido hechos, ahora sí que nos ha puesto verdes el Señor por la cuestión del conocimiento de Dios y nos ha lavado todo el pecado, hermanos, y esa bendición hemos recibido de parte del Señor. Verso 8. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será ser quemada. O sea, ¿qué pasa con la hierba seca? Como el árbol seco, pues es cortado y echado al fuego. Bien, hermanos, verso número 9. Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud, aunque hablamos así. O sea, de todos nosotros, ¿qué espera el Señor? Lo mejor. Espera de nosotros eso, porque hemos sido ya evangelizados, porque hemos sido ya rociados con el Evangelio, hemos sido ya crecidos en el conocimiento, nos ha apartado el Señor como un pueblo santo, ya tenemos el conocimiento. Ahora, ¿qué espera el Señor y qué espera la iglesia de nosotros? Que seamos mejores cada día. Eso es lo que espera. Por eso dice por allá, parece que es hermanos Ezequiel, parece que es él, en donde dice, cuando yo hago, exagerando, 1000 obras buenas y llego a fallar en una, todo lo demás es perdido. De nada tuvo sentido. Por eso dice también el libro de
Santiago, el libro de Santiago dice también, si yo he guardado todos los mandamientos, pero ofendo uno, ya soy hecho culpable de todos los demás. Entonces, hermanos, el Señor quiere perfección. El Señor quiere que nosotros seamos verdaderos hijos de Él. Verso número 10. Porque Dios no es justo para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Hermanos, esta es una labor titánica. A ver, hermanos, yo ya estoy dentro de la iglesia, ya estoy dentro del pueblo de Dios. ¿A quién tengo que asistir? Dice aquí que a los santos. Cristo cuando vino a la tierra, no vino a ser servido, sino vino a servir. ¿A quién vino a servir, hermanos? Aquí vino a servir a todo el mundo, a todo el que creyéramos en Él. Pero cuando ya estamos dentro del pueblo, ahora nosotros, ¿a quién debemos de servir? Dice que a los santos. Pregunto, ¿quiénes son los santos? Dice el texto, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesucristo. Entonces, cuando yo sirvo a los hijos de Dios, que antes éramos gentiles, pero que ahora ya no lo somos, ahora tengo que asistirlos. ¿Cómo tengo que asistirlos, hermanos? Tengo que ayudarles en todo. Si hace falta construir un lugar para albergar a la congregación, tengo que hacer, tengo que asistir, que es trabajar, hacer una labor para que pueda yo cumplir con el Evangelio. Verso número 11. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo, para cumplimiento de la esperanza. O sea, cada uno de nosotros que hemos creído, ahora dice, hasta el cabo. ¿Qué es hasta el cabo? Hasta el fin, hermanos. Hasta que Dios me llame a cuentas, hasta entonces tengo que estar sirviendo a la iglesia, a los hermanos, a los santos. A esos tengo. ¿Por qué, hermanos? Y es hasta el cabo, hasta el fin de los días que Dios me ponga como existencia. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Verso número 12. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredarán las promesas. Bien, hermanos. Ahora, para poder obtener la promesa, ¿cuáles promesas, hermanos? Luego nos vamos a la vida eterna. No, hermanos, pero la vida eterna ya vamos a decir que es, pues vamos, lo máximo, ¿no? Pero antes de la vida eterna, ¿qué hay? Está el milenio. Y para poder pasar al milenio, pues tengo que pasar ahorita una situación difícil de poder servir a todos los santos. De poder ser probado. De poder ser evangelizado. De poder ser ayudador. De poder, hermanos, difundir el evangelio. A eso. Verso 13. Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Fíjense bien, hermanos. Abraham era ahora sí que la cabeza. ¿Por quién podía jurar Abraham? Pues por sí mismo. Por sí mismo. ¿Por qué? Porque no había otro más grande que él. Hoy podemos decir, bueno, inclusive lo dice por ahí Mateo capítulo 5, verso 3, y un proverbio también, hermanos. No juréis ni por Jerusalén, ni por tu cabeza, ni por Dios, ni por nadie. No juréis por nadie. ¿Sí? Entonces nosotros, allá en aquel tiempo Abraham no tenía por quién jurar, uno más grande que él, entonces juró por sí mismo, hermano. ¿Sí? 14, diciendo, de cierto te bendeciré bendiciendo, y multiplicando te multiplicaré. Ahí se cumple, hermanos. Cuando Abraham empieza a bendecir, él mismo se empieza a bendecir.
Y cuando empieza a multiplicarse el pueblo y haciendo las bendiciones, pues se sigue multiplicando todo aquello. De hecho, esa es una bendición. Esa es una bendición. Sí. ¿Sí? Cuando se va multiplicando es una bendición. Son las promesas. Y son las promesas. Verso 15. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación. O sea, el juramento que yo hago es para confirmar que realmente he creído en lo que he creído. Verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos refugiamos y asimismo de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. Entonces ahora, hermanos, tenemos esa grande oportunidad que Dios juró. ¿Por quién, hermanos? Por Jesús. Y también por la cuestión del pacto que hizo con Abraham. Hoy tenemos, hermanos, esas dos formas o esos dos, vamos a decir, hechos, esas dos formas de poder tener una confianza plena nosotros en que tenemos la grande promesa de nuestro Dios, el haber entrado en todo esto. Hermanos, ya no quiero entrar al capítulo 7 porque ya no nos da tiempo, pero solamente quiero confirmar un poquito más, hermanos. Ya el capítulo 7 vamos a hablar, hermanos, de lo que es Melquisedec. ¿Sí? Vamos a hablar de quién es él. Aquí, hermanos, yo lo que quiero recalcar un poquito más en estos seis capítulos de Hebreos es que Dios, habiendo quitado a Cristo de su trono y su gloria, lo hizo hombre como nosotros, para que así como somos nosotros, Él tuviera las mismas sensaciones, las mismas pruebas que tenemos nosotros. Nada más que Cristo no vino, hermanos, aquí a la tierra a procrear. ¿Por qué? Porque los ángeles, y principalmente Cristo que está arriba de los ángeles, ha sido para procrear. Los únicos que podemos procrear somos los hombres, nadie más. Los ángeles no pueden, porque no les dio el Señor esa capacidad. Si no, imagínense, si los ángeles pudieran procrear, habría un montón de ángeles, ¿sí? Entonces, por eso el Señor solamente a nosotros los hombres nos dio la capacidad de procrear. Por eso Cristo, cuando viene a la tierra, deja su trono y su gloria para que venga a convivir entre nosotros, tenga las mismas tentaciones que nosotros, pero que supera todo eso. Por eso, hermanos, cuando se desconoce, por ahí algunos dicen, hermanos, que Cristo tuvo relaciones con María Magdalena y que fue su esposa. Y por allí ya algunos dicen que tiene descendencia y que encontraron la descendencia de Cristo. Y vinieron con un gringo, quién sabe por qué tendría que ser gringo, y que dijeron que le habían encontrado que él era descendiente de Cristo por María Magdalena. Caray, hermanos, cuántas aberraciones se dicen por no conocer quién es Cristo, por no conocer cuál es la naturaleza de Cristo, por no saber cuál es la naturaleza de los ángeles y cuál es la naturaleza de los hombres. ¿Sí? Pero este evangelio es el que nos lleva a todo este conocimiento. Así que, hermanos, allá en casa vamos a seguir analizando el próximo Shabbat. Antes del Shabbat viene el miércoles. Entonces el miércoles, hermanos, aquí en este mismo lugar y por este mismo canal, nos vamos a ver a las 4 de la tarde para hablar del primer capítulo de Apocalipsis. Sí, hermanos,
el libro de Apocalipsis, vamos a entrar a lo más pesado, vamos a decir, como dice aquí el apóstol Pablo a los hebreos, en el manjar sólido, en el alimento sólido, en el alimento que hace que crezcamos, porque la profecía, hermanos, ha sido dada para los perfectos, como dice aquí, hermanos, y la profecía no ha sido dada para aquellos que todavía son inhábiles para poder entender el evangelio de nuestro Dios. Así que, hermanos, nos da mucho gusto llegar a los hogares de ustedes, hermanos. Hoy quiero pues dar, ya que se nos da la oportunidad, hermanos, quiero hacer la oración final, pero también dar la bendición de nuestro Dios a través de la misma palabra que Él nos ha dado, para que todos llevemos esa bendición en esta semana y seamos cubiertos por la misericordia de Dios que tanto necesitamos todos los que hemos creído en el Evangelio. Doblemos nuestro corazón, hermanos, cerremos nuestros ojos y vamos a hacer esta oración. Poderoso Dios de Israel, bendito sea tu nombre. Infinitamente gracias te damos por esta oportunidad que nos permites de hacer únicamente tu voluntad, de poder llegar a los hogares de tus hijos, de poder, Señor, estar pues en contacto con ellos a través de este medio de la ciencia que tú has permitido a los hombres y poder hablar de esta palabra. Poderoso Dios, queremos suplicarte, pedirte siempre que tu Espíritu Santo sea nuestro guía en todo momento, que tú nos protejas de todo este mal que hay en el mundo, Señor, que se cumpla tu palabra en nosotros, que se cumpla tu palabra en tu pueblo de Israel y en aquel lugar de Jerusalén, donde un día, Señor, si tú nos das la licencia de poder ver a tu Hijo Jesucristo en aquel lugar de Jerusalén, cara a cara, para que se cumpla, Señor, toda justicia de parte de ti para con tu pueblo Israel. Poderoso Dios, en tus manos nos abandonamos pidiéndote siempre por los enfermos, no queremos pasar por alto ninguno, y que todos, Señor, necesitamos de ese medicamento que viene de ti, Señor, que es tu Espíritu Santo, que es tu poder, que es tu misericordia, para que todos tengamos salud y fortaleza. Pues, Señor, te suplicamos todos estos favores, con el perdón de todos nuestros pecados que hemos cometido delante de tus ojos. Todo te lo pedimos, te lo rogamos humildemente en el nombre de tu Hijo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Amén. Dice la bendición de nuestro Dios así: el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros y shalom. Paz a vos. Shalom.